desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Estaba leyendo la palabra y realmente, amado hermano, hoy por hoy hay tanta confusión en el mundo, hay tanta enseñanza doctrinal, amado hermano, que se le está trasladando al pueblo de Dios, tanta enseñanza que se está predicando desde algunos altares que de alguna u otra forma confunden al pueblo de Dios. Y una de las cosas que realmente son neurálgicas, amado hermano, es como a partir de esta fecha, el día de mañana, o este proceso de paso del 31 de octubre al 1 de noviembre, que es declarado a nivel mundial una fecha de conmemoración, supuestamente a los muertos, ¿verdad? Nosotros celebramos la vida. Morimos a diario, eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? Y creo que tenemos que estar muy claros y muy centrados, amado hermano, en qué es lo que realmente nosotros estamos. Esta fecha y estas fechas que se avecinan hacia adelante, lo que nosotros hemos conocido como tradiciones, definitivamente creo que están marcando al pueblo de Dios. Duele, amado hermano, ver cómo mucho pueblo de Dios hoy por hoy está siendo enseñado desde los altares a ser tolerante, amado hermano, a tanta mezcla, a ser tolerante, amado hermano, con respecto a la no integración plena de la santidad. Sabemos que la palabra de Dios declara que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es un estado, amado hermano, que uno va alcanzando a través del proceso de la formación y el proceso de la limpieza en su corazón y en su alma, en el cual pues cada día a través de ese proceso de formación en santidad vamos acercándonos más a la imagen del Cristo de la gloria. La palabra de Dios nos exhorta y nos motiva a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Ahora, este tiempo es neurálgico, amado hermano, pues hay mucha celebración que se avecina. Realmente, uno de los problemas más grandes que yo personalmente creo, y pues estoy seguro que muchos ministros coincidimos con esa perspectiva, es el hecho de que al pueblo se le está enseñando mucha falacia y de alguna manera, amado hermano, se está haciendo muy permisivo con muchas cosas que están aconteciendo dentro de la iglesia. Y las celebraciones tales como estas del cambio del 31 al 1, que usted y yo sabemos que es una noche que realmente es fuerte en la línea espiritual por el nivel de batalla que hoy, en estos momentos, amado hermano, y en ese paso transicional en la madrugada, porque usted deberá recordar que existen lo que se conoce como cambio de turnos angelicales. Y muchos de esos cambios de los turnos angelicales van a ocurrir en el horario de la medianoche hacia las 3, 4 de la mañana, que es donde las entidades espirituales de alguna manera se refuerzan. Por eso es que mucha de la motivación, no es tampoco nada escrito en papel y no es una doctrina, se motiva al pueblo de tratar de buscar la presencia de Dios en el horario de la madrugada. Realmente las atmósferas son un poco más tranquilas, más calmas en el término auditivo y en el entorno, aunque en la parte espiritual es una situación bastante complicada. Entonces, basado en eso, amado hermano, yo creo que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser un pueblo entendido. Por eso le explicaba al inicio que el domingo habíamos arrancado enseñando acerca de un tema en el cual yo a usted le decía, amado hermano, y empezamos platicando de la tribu de Isaacar. No sé cuántos recuerdan el domingo. Y entendimos que la tribu de Isaacar, aunque de alguna manera siempre esta tribu de alguna manera es tomada como una tribu profética,
y se le conoce como una tribu profética. De hecho, uno de los profetas perdidos, le podría decir yo, de la tribu de Isaacar, es el famoso Nostradamus. Usted debe de saber que este señor de alguna manera tenía ascendencia en la tribu de Isaacar. Por eso es que el nivel de profecía que sale de la boca de él, aunque esté en destiempo y no está bajo la unción de Dios, de alguna manera, como los dones y los talentos son irrevocables y vienen de parte de Dios, pues él es conocido a lo largo de los tiempos como uno de los profetas más certeros del mundo. Quiero ser claro, no de Dios, aunque debemos de entender que en la línea genealógica de él, su ascendencia, es decir, padres, abuelos hacia arriba, traen ascendencia de la tribu de Isaacar. Entonces, ¿qué es la tribu profética? De las 12 tribus, la tribu de Isaacar es la tribu profética. Se le conoce como tal, como una tribu profética, aunque la Biblia describe que realmente la tribu de Isaacar lo que tenía era el entendimiento, en el discernimiento de los tiempos. Entonces, tenemos que entender, amado hermano, a la luz de la palabra, qué es lo que acontece en estos tiempos. Porque tenemos, de alguna manera, usted no me dejará mentirle, dice la Biblia que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así lee literalmente la Escritura. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo. Dice la Biblia, estos versículos me están viniendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De ahí es que usted y yo tenemos la grande bendición de haber sido adoptados y de haber sido injertados, amado hermano, en Cristo Jesús. Entonces, el conocer las tradiciones, amado hermano, el entender las tradiciones, yo creo que es una responsabilidad muy grande ministerial y pastoral que uno de alguna manera debe de aprender a conllevar al pueblo. Porque la Biblia dice que el pueblo perece, podríamos visualizarlo, el pueblo comete error, el pueblo erra por falta de conocimiento. Entonces, yo creo que una de las cosas muy importantes es aprender a entender y a diferenciar todo lo que concierne a la situación de las tradiciones. ¿Por qué? Porque muchas de las celebraciones que empezamos a ver, quisiera yo mencionar de esta fecha hacia adelante, pues porque de aquí hacia adelante se empiezan a gestar varias fechas que son celebraciones que de alguna manera, directa o indirectamente, formal o informalmente, la iglesia de Cristo sigue adoptando, sigue tomando, sigue siendo permisiva de alguna manera en ese enamoramiento con el mundo hoy. Y vemos, amado hermano, situaciones que hoy se han vuelto permisivas en muchos ministerios y que definitivamente difieren a la luz de la palabra de una manera correcta de conducirse delante de Dios en términos de la santidad que nosotros debemos de procurar buscar. Y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, para los que no trajeron Biblia, en pantalla está la escritura, aunque si usted trajo su Biblia, pues gloria a Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos, note por favor, en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. Esta es Primera de Pedro en la versión Las Américas, ¿verdad? Si nosotros
vimos esto, amado hermano, podemos entender esos versículos de la siguiente manera. Dice acá, mire, que no fuimos redimidos de nuestra manera de vivir vana, parafraseando, heredada de nuestros padres. Si nosotros tomamos esos versículos y los parafraseamos, podemos entender que no fueron salvos de las tradiciones que fueron heredadas, porque aquella enseñanza que se traslada de generación en generación y que de alguna manera no está perfectamente plasmada a la luz de la palabra, muchas de las enseñanzas suelen trasladarse por tradición. Entonces cada uno de nosotros de alguna manera, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir, amado hermano, tenemos tradiciones que hemos aprendido a través de la relación y a través de la enseñanza que cada uno de nosotros ha recibido de nuestros padres. Y es ahí donde de alguna manera se traslada la identidad, que de alguna manera puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de qué es lo que nuestros padres nos enseñan. Entonces, creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender en esta noche, amado hermano, para estar bien claros y bien cimentados en la palabra, para que ningún viento de doctrina, para que ninguna tradición pueda de alguna manera arrastrarnos, amado hermano, de alguna manera, ya sea por conocimiento nuestro y por adepción nuestra, o por falta de conocimiento, porque tenemos que entender que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la palabra tradición en la Biblia, cuando nosotros la buscamos, vemos que la palabra tradición es la palabra parádosis. Ahí la tiene usted en el numeral G3862, aparece en su pantalla. Y esa palabra parádosis significa transmisión, preceptos, ley judía tradicional. Tenemos que entender que no todo lo que se enseña o lo que se ha enseñado, no todo va directamente ligado y amarrado a la palabra. Hay cosas que se trasladan por conocimiento y es lo que se va a través de la tradición. Note que esa palabra significa, mire, tradicional, significa enseñanza, es instrucción, es doctrina. Pero el apóstol Pablo, de alguna manera, en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2, usted lo tiene en pantalla ahí, dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis, note por favor, las tradiciones. ¿Qué dijimos que eran las tradiciones? Enseñanzas o instrucciones trasladadas generacionalmente a través de la enseñanza de un padre, de una abuela, de un abuelo. Son cosas buenas algunas, son cosas malas algunas otras, pero ahí vienen dentro del acervo del conocimiento y dentro del traslado que nuestros padres nos dan. Ahora, Pablo declara: os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones, note por favor, con firmeza, tal como yo os las entregué. Entonces, una de las cosas que tenemos que partir entendiendo, amado hermano, es que es una tradición. Porque muchas de las celebraciones que vienen hacia adelante, tú y yo las vamos a ver. Vamos a tocar esto más adelante. Vamos a ver incluso a pueblo cristiano metido en estas dimensiones de celebraciones paganas mundanas, que no necesariamente, quiero decirte que por ser avaladas por un pseudo ministro o por un pastor que da libertinaje, no libertad, libertinaje al pueblo, permite la mezcla de tradiciones que no vienen de Dios con tradiciones que se mezclan entre la iglesia y lo que viene del mundo. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar por lo menos 3 tipos diferentes de tradición. Algunas veces hemos escuchado decir es que las tradiciones son malas,
por el entendido en que muchas veces, por ejemplo, en el país donde nosotros vivimos, muchas de las tradiciones que nuestros abuelos o nuestros padres de alguna manera, no estando en el evangelio, nos fueron trasladados, tenían que ir directamente ligadas a celebraciones hacia ídolos que en algún momento se instalan. De hecho, la mayoría, si no todas las celebraciones que vienen de aquí para adelante, que son varias, y algunas otras que ya han pasado, son tradiciones que han sido instituidas por el hombre, amado hermano. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros 3 tipos de tradiciones. Lo que se conoce como la tradición del hombre, que es una influencia de una tradición trasladada, pero que su fuente de origen es carnal. Ahorita lo vamos a ver con escritura, para dejarlo bien sentado a la luz de la palabra. Tradición de hombre, que viene a través de la influencia de la carne. También vemos en la Biblia aquellas tradiciones que se conocen como tradiciones del diablo. Eso evidentemente viene a través de un traslado de una tradición que tiene una influencia o un origen satánico. Y vemos que la Biblia también nos habla acerca de tradiciones de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender claramente y a la luz de la palabra las 3 dispensaciones de la tradición, amado hermano. No vaya a ser que seamos arrastrados por vientos de enseñanza, por vientos de doctrina. Recordémonos que la palabra en el original que traduce tradición también habla acerca de doctrina. No vaya a ser que vayamos a ser adoctrinados de cierta manera, que considerando o pensando que estamos adoptando tradiciones de Dios, realmente lo que estemos haciendo como un pueblo neófito que perece por falta de conocimiento, sea el estar adoptando preceptos y tradiciones que no van a traer bendición sobre nuestras vidas. ¿Por qué le digo tradiciones que no han de traer bendición sobre nuestras vidas? Porque Pablo declara que hay tradiciones que se guardan en el orden de Dios con firmeza. Eso nos deja ver que hay tradiciones que traen bendición y tradiciones que no traen bendición. Y por consecuencia, el que no es conmigo, ¿qué dice la Biblia? Contra mí es. Entonces lo delicado de este caso, amado hermano, es que hay mucha celebración. Usted va a ver, pueblo de Dios, amado hermano, el día de mañana, muchos hermanos en la fe coronando a sus muertos, celebrando una fecha que ha sido establecida para los muertos. ¿Y qué comunión tiene la vida con la muerte? Cuando nosotros vemos en el pueblo de Israel, cuando una persona fallece, amado hermano, se cumplen con los ritos establecidos del funeral, dentro del cual, dentro de las últimas cercanías que los familiares tienen a quien en vida fuese, es el poder tener un tiempo especial cuando la persona ya ha sido enterrada para poder presentarse delante de él. Mire, yo no sé si usted ha visto en las películas, incluso en la de los vaqueros, ¿verdad? Aunque esa es otra historia, pero yo no sé si usted ha visto en las películas que las tumbas regularmente son un montón de piedras. Las tumbas en los desiertos las identifican porque son un molotal así de piedras. No sé si usted las ha visto en las películas o los ha visto también en las series estas que dan de estudios de Nat Geo, History. Pero cuando se encuentra una tumba regularmente en Medio Oriente, lo que se encuentra es un montículo o un montón de piedras. Porque cada familiar de la persona que pasó a mejor vida, lo que hace es acercarse delante de la persona que ha fallecido y con una piedra en la mano, en simbología le dice: hasta aquí llegamos tú y yo. Por ejemplo, que haya fallecido un hermano, un tío, un padre, una madre, se le da su tiempo de luto, pero la piedra que el familiar coloca en la tumba marca un hasta aquí de nuestra relación.
Por eso es que las piedras de cada familiar son colocadas. Y cada uno de ellos le dice: nos vemos en la mejor vida, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Pero en lo que a mí corresponde, mamadito y papadito, si fue su cónyuge, un hijo, una madrecita bella, son personas que se tiene un tiempo de luto prudente, pero no se les está regresando a visitar año con año, sino que se les dijo: hasta aquí, ahí te veo en la eternidad. Con eso yo no le estoy diciendo busque una fecha a usted y de vez en cuando vaya a pasarle una brocha a la tumba de quien en vida fuese su amada madrecita, pero no tiene por qué optar tradiciones establecidas por el mundo. Ahora, si usted pregunta esto en mucha iglesia, le dicen: no, eso hay que amar a los seres queridos, pero la Biblia dice que nosotros no podemos ya tener comunión, los vivos con los muertos. Entonces tenemos que identificar y saber cuáles son aquellas tradiciones que, aunque tú y yo veamos pueblo de Dios celebrando, no necesariamente quiere decir que viene en el orden de Dios. No debemos de olvidar que la Biblia nos presenta la tridimensión de la vida cristiana. Usted puede ver allá que hay llamados, escogidos, fieles. Hay una matriz de este lado derecho acá. Los llamados, escogidos, fieles, los que están en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los que fructifican al 30, 60, 100, fruto más fruto, mucho fruto, camino, verdad, vida, mies, obreros consagrados. Tenemos que entender que no todos, no toda la iglesia de Cristo está en la misma dimensión. Por eso es que vamos a ver hermanos en la fe celebrando fiestas paganas, como lo son la celebración del Día de Todos los Muertos. Perdóneme si le estoy echando a perder que usted mañana tal vez había pensado que iba a ir a coronar a alguien, ¿verdad? Perdóneme, no es una mofa, pero creo que usted y yo tenemos que ser enseñados a la luz de la palabra, si no queremos acarrear maldición a nuestras vidas. Recuérdese que no es nada más de conocer, es de poner por obra. Entonces, las tradiciones de hombre, note por favor Mateo capítulo 15 versículo 2. Por eso es que tenemos que entender que hay pueblo de Dios que practica ciertas cosas que nosotros entendemos a la luz de la palabra no son correctas, pero posiblemente demos el beneficio de la duda, que usted es pueblo del lugar santísimo y tal vez al hermano que está viendo usted apenas viene por el atrio. Por eso es que diverge el nivel de crecimiento, y el entendimiento del pueblo de Dios debe de ser basado en que no todos estamos ubicados en la misma dispensación de crecimiento espiritual. Entonces mire lo que dice Mateo capítulo 15 versículo 2. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esto es conocido como una tradición de hombre. La tradición de hombre es la interpretación humana de una ley o de un mandamiento de Dios. Por favor, tome nota: la interpretación humana de un mandamiento o un precepto de Dios, quedando invalidado por la tradición de los hombres o de los ancianos. De eso podemos ver nosotros diferentes ejemplos a la luz de la palabra. Es decir, una tradición de hombre regularmente invalida la palabra de Dios. Ejemplos, mire, mandamientos de Dios. Dice la Biblia que un mandamiento de Dios era: los sacerdotes, Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies para entrar a la tienda de la reunión. Éxodo 30, 17 en adelante. Note por favor una tradición de hombre, porque tenemos que separar para identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios,
para eliminar aquello que no vaya dirigido con respecto a la palabra del Señor. Éxodo 30:17. Mire, habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia. Note por favor, por sus generaciones. ¿Qué decía la tradición? Los fariseos cambian la ley y ahora dice que deben de lavarse las manos antes de comer para no contaminarse. La respuesta del Señor Jesús es: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Entonces, una institución de una tradición de hombre era la que estaban intentando colocar sobre el Señor Jesús, diciéndole: tus discípulos se tienen que lavar las manos. ¿Por qué? Porque en Éxodo había sido establecido. Sin embargo, Jesús ya había dicho que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Entonces, una tradición de hombre, regularmente una de sus funciones primarias es trastocar o cambiar el mandamiento dado por parte de Dios. Mire, un segundo ejemplo para que podamos verlo. Mandamiento de Dios. Decían cómo honrar padre y madre, respetarlos y no maldecirlos, para no recibir castigo y muerte. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, que este es un mandamiento con promesa para todos aquellos que somos hijos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Esa concatenada a Levítico capítulo 19 versículo 3 dice: mire, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Mire las escrituras, por favor. Mandamiento de Dios: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. O sea, el pueblo no podía decir contrario a lo que el sacerdote estaba diciendo. Note lo que decía la tradición. La tradición invalida el mandamiento diciendo: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitarán más honra a su padre o a su madre. Y Jesús le dice: hipócritas, enseñan como doctrina, ¿qué? Preceptos de hombre. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros como hijos de Dios es cada vez que se establecen ese tipo de enseñanzas que van directamente ligadas a las tradiciones, tengamos que tener bien claro y bien concisa la palabra de Dios, hermano. Por eso es más que importante el que usted y yo tengamos rigurosamente, de una manera sistemática, ya un tiempo apartado para la lectura de la palabra, porque nosotros no vamos a poder separar o discernir
Recordamos que discernir es separar lo espiritual de lo carnal. Va a ser difícil que nosotros podamos discernir las tradiciones si no conocemos el contexto de la palabra de Dios. Mire lo que es el legalismo, por favor, tome nota. Ahorita estamos hablando de tradición de hombres. Por favor, el legalismo. El legalismo son hombres con remas personales. Todo eso es tradición de hombre, por favor, tome nota. Remas personales que de alguna manera son sacados de versículos bíblicos, pero que se interpretan a conveniencia. De alguna manera esas enseñanzas, por eso que le decía que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que va a ver en la iglesia, porque usted y yo vamos a ver en los próximos días mucho pueblo permisivo. ¿Vos sos de los cristianos que celebran la Navidad o de los que no la celebran? O sea, partamos del principio de la palabra de Dios, amado hermano, del entendimiento de la palabra. ¿Vos sos de los que lo celebran o tú sos de los que no lo celebran? Ahí hay confusión, porque ahí hay una separación entre un pueblo permisivo y un pueblo que de alguna manera es tachado o es visualizado como un pueblo cuadrado, amado hermano. Pero yo creo que lo que usted y yo de alguna manera tenemos que lograr alcanzar es el entendimiento que vamos a vivir lo que la palabra de Dios diga, no lo que la tradición de hombre diga. Por eso es que cada vez que a usted le enseñen algo, amado hermano, regularmente procuramos enseñar que cuando venga una enseñanza bíblica hacia nuestras vidas, debe de tener versículo de respaldo. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Mire Colosenses capítulo 2 versículo 20, con respecto a esto del legalismo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Colosenses 2:22, en conformidad al mandamiento y a doctrina de hombres. Cada vez que a usted le sea trasladada una enseñanza, amado hermano, por favor se lo ruego, tenga un contexto bíblico claro. Cuando estemos hablando acerca de tradiciones y de celebraciones, porque vemos mucho pueblo de Dios que hoy los ministros están siendo permisivos en muchas de estas prácticas. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero mire lo que dice acá, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es peligroso, porque aquí hay filosofía con tradición humana que va a llevar al pueblo cautivo. Y usted y yo tenemos que estar claros en el entendimiento de la palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 8, ahí aparece en su pantalla, mire. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías, es decir, enseñanzas de hombre que no poseen un fundamento bíblico claro, pero que lamentablemente hoy el pueblo ha adoptado. Mucho pueblo, tal vez no todo, pero mucho pueblo de Dios ha adoptado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones. ¿Qué dice ahí? Colosenses 2:8 habla acerca de las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué dice acá? Y no según Cristo. Entonces, Connie, cuando hay enseñanza y precepto basado en filosofías de sutiles y huecas maneras de pensar de hombres, nosotros tenemos que tener cuidado.
Por eso, hermano, mire, yo no sé si alguna vez, perdóneme, tal vez le estoy hablando cosas que tal vez ni siquiera vienen al caso, pero yo no sé si usted alguna vez en su corazón se ha entristecido porque pues llegan esas fechas de fin de año que son encantadoras, porque definitivamente hay un espíritu de encantamiento operando, y muchas veces usted se ha sentido triste porque dice: ay, mis hijos no pueden celebrar estas fiestas tan bonitas, que son atractivas. Yo no estoy diciéndole que no, pero que no vienen en el orden de Dios. Entonces muchas veces estos espíritus, amado hermano, que se mueven a través de las tradiciones de hombres, vienen a transformar al verdadero y genuino pueblo de Dios que ha sido llamado, pero que ha adoptado tradiciones de hombre y los lleva cautivos. Y poco a poco debemos de recordar que la Biblia nos enseña que hay dos medidas de estatura las cuales nosotros podemos alcanzar: la medida de la estatura del varón perfecto, o lo que nosotros ya hemos estudiado también a la luz de la palabra, lo que conocemos como la medida de la estatura de la serpiente, que casuísticamente la medida de la estatura de Cristo anula exactamente la medida de la estatura que la serpiente está intentando instituir en cada uno de nosotros. Entonces, cuando surgen este tipo de enseñanzas que son tradiciones de hombre, lo que el enemigo quiere es llevar cautivo al pueblo, no a la obediencia de Dios, sino que a través de vanas enseñanzas, amado hermano, está procurando llevar cautivo al pueblo a través de la operación del espíritu de error. Bueno, uno de los muchos espíritus operantes en este tiempo. Entonces, mira, amado hermano, las tradiciones de hombres son deseos de hombres que de alguna manera son permisivos para que la formación de la medida de la estatura de la serpiente venga a operar sobre la vida de un hijo. Juan capítulo 8, versículo 44, versión Las Américas. Mauricito, no sé cómo estoy de tiempo, hijo. ¿Estamos bien? Ay, Padre de las misericordias, le voy a meter aquí candela, hermano, para no dejarnos a medio tema. Juan 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer ¿qué? Los deseos de vuestro padre. Entonces, si usted se da cuenta, esa formación de tradición de hombre, realmente lo que está formando es una paternidad del diablo sobre la vida de un pueblo de Dios comprado ya con la sangre del Cordero. ¿Como consecuencia de qué? De tradiciones enseñadas por hombres ministros que no tienen el entendimiento pleno y la claridad doctrinal dentro de la palabra de Dios. Y es aquí donde la situación cada día se torna más difícil y tenemos que aprender a separar y a discernir la luz verdadera de la luz falsa. ¿Hay luz falsa, pues, pastor? Sí, la Biblia dice que el diablo, Jehová lo reprende, viene disfrazado de ángel de luz. Entonces hay una luz en él, pero no es verdadera. Ok, tradición de hombres son enseñanzas y preceptos que el hombre trastoca para trasladar o darle permiso al pueblo. Sugerencia mía, amado hermano: si de alguna manera a usted se le murió un pariente y tiene todavía un apego, psicológicamente creo que son de 6 a 9 meses para poder sufrir o absorber ese trauma de pérdida. Pero ya después de ese tiempo hay que dejar ir. Porque si uno mantiene su corazón apegado al difunto, la Biblia dice que nosotros no podemos tener vínculos con aquellos que ya han trascendido del otro lado del velo. Entonces, hermano, en estos tiempos, no te sorprendas de lo permisivo que mucho ministro está haciendo con el pueblo que está pastoreando. Al final del día, a cada uno nos van a pedir cuentas del redil y del rebaño que el Señor por misericordia nos ha puesto a pastorear. Por eso es que mi labor primaria es enseñarle a usted basado en el contexto de la palabra, para que usted aprenda a discernir y a separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. ¿Para qué? Para que no se sorprenda de ver los diferentes grados de
misión que existen hoy por hoy dentro de la iglesia cristiana. Y eso es lo más delicado, amado hermano, porque se ha fraccionado la iglesia como consecuencia muchas veces, no únicamente, pero sí muchas veces de la adopción de esas tradiciones de hombre, que porque como el pastor lo está diciendo, así es, el pastor lo dijo, gloria a Dios. ¿Y cuál es el contexto bíblico? Hemos procurado entender eso a la luz de la palabra. ¿Quién te enseñó a ti eso, mi pastor? ¿Y por qué lo dice? Por esto y esto y esto. Todo tiene que tener pie de imprenta, amado hermano. Cuando usted acepte una enseñanza de tradición, porque tenemos que entender que hay tradiciones de Dios. Estas que estamos viendo acá son tradiciones instituidas por hombre, que a través de una enseñanza de cómo al ministro se le... Por ejemplo, yo no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas aquí, hermano. Bueno, algunos me van a criticar, otros tal vez no, pero pues, gloria a Dios, todo por el mismo precio. En la iglesia donde yo nací, hace 28 años, o sea, no es algo de hace un par de días. La iglesia donde yo nací, fui enseñado desde el inicio, desde que me empecé a adoctrinar, que aquel que no diezmaba era ladrón. Así de sencillo. Y yo crecí con esa enseñanza, obedeciendo ese nivel de enseñanza, porque fui enseñado con el libro de Malaquías que el pueblo que roba es ladrón. Algunos ministerios adoptan ese tipo de gobierno en aquello de que si el liderazgo no diezma, no tiene derecho a privilegios. Bajo un concepto bíblico yo diría, pues sí, ¿quién va a poner a un ladrón a administrar su casa? Eso diría mi lógica natural. Sin embargo, pues como ministro, yo he tenido la oportunidad de atender diferentes hermanos dentro de la casa que me dicen, pastor, me siento mal por esta situación. Y me dicen, me tengo que sentar y no voy a servir más. Yo digo, Dios a mí no me ha dado la instrucción en esta casa de retener privilegios como consecuencia del proceso de la formación de la fidelidad a Dios. Si quisiera un versículo bíblico para tomarlo, me voy a Malaquías. Pero mientras el Espíritu Santo de Dios no dé una instrucción clara, ¿quién soy yo como pastor para refutar las instrucciones de Dios? Pastor, ¿y entonces usted pone a servir a la gente en que no diezma? Sí. ¿Por qué? Porque no es una instrucción que Dios me haya dado. Entonces hay cosas que fluyen en la libertad del Espíritu, pero mucho ministerio lo instituye como una llave de acceso primario para el servicio. ¿Diezmas? No, te sientas. ¿Quiere que le diga cómo me formaron a mí? Hasta que aprendas a no ser ladrón. Esa era una enseñanza. Ahora yo entiendo que era una tradición ministerial instituida por un gobierno eclesial, pero que no necesariamente, como así estaba adoptado en este ministerio, sea algo que yo tenga que reproducir ministerialmente. No he sido enseñado así por mi padre espiritual. Entonces hay enseñanzas que los ministros pastores, entiéndase en la dimensión de hombres, instituyen sobre la iglesia o permiten dentro de la iglesia, que no necesariamente está respaldado y está avalado por la palabra de Dios. Hacia ahí es donde yo lo quiero llevar a usted, amado hermano. Que no todo lo que vemos practicando en medio de la iglesia cristiana necesariamente tiene el respaldo y el aval de Dios. Porque mucho de lo que se está reproduciendo dentro de la iglesia está siendo trastocado por tradiciones de hombre. ¿Cuál es la tradición de hombre? Donde un pastor revestido con vestiduras carnales permite avalar aquello que la Biblia no tolera y no soporta.
Mira pues cómo son las tradiciones del diablo, para que vayamos separando una de otra y podamos entender claramente lo que es la tradición de parte de Dios. Tradiciones del diablo. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 11. Amado, no imites lo malo. Dígale al hermano que está a la par suya ahí, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces nosotros podemos entender que el diablo es imitador, es engañador. Dice la Biblia que vino a robar, matar y destruir. Es decir, una de las funciones primarias del diablo es desvirtuar las enseñanzas bíblicas establecidas por Cristo en la tierra. Entonces, la tradición diabólica o la tradición del diablo enseña de alguna manera al pueblo de Dios a llevar a cabo traslados generacionales, que es movido a través de espíritus generacionales, aquellos espíritus malignos que traen revelación satánica y que de alguna manera están presentes en el entorno para que a través de esas enseñanzas desvirtuadas que son trasladadas de generación en generación sean de alguna manera instituidas en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras generaciones. Como consecuencia, note por favor, aquí ya no es por una enseñanza de hombre, sino que aquí ya es por el traslado de práctica de hombre, y que de alguna manera causa lo que conocemos nosotros en la dimensión espiritual como también el traslado de tradiciones heredadas por el espíritu o en el espíritu, espiritualmente hablando. Porque hay tradiciones que vienen en el espíritu de Dios, en el orden de Dios, pero hay otras tradiciones que no necesariamente vienen a través del espíritu de Dios, porque hay tradiciones que son establecidas apostólicamente a través de Cristo Jesús en medio del pueblo de Dios. A ver, le voy a dar algunos ejemplos para que podamos entender. Tradiciones trasladadas generacionalmente. Yo creo que muchos de nosotros ya no tenemos problema con esto, sin embargo, todo por el mismo precio. ¿Quién le ha dicho a la iglesia que Jesús nació el 24 de diciembre? ¿Cuánta iglesia ha adoptado hoy la celebración de las fiestas navideñas? Pastores, sabiendo y entendiendo a la luz de la palabra que las celebraciones de tipo navideño es lo que nosotros conocemos como tradiciones diabólicas instituidas de generación en generación. Entonces, la diferencia entre la tradición de hombre y la tradición del diablo es que la tradición de hombre se establece a través de la enseñanza de un ministro permisivo. La tradición que viene optada, que se conoce como la tradición del diablo, es aquella enseñanza que se ha colado a través de un espíritu generacional, a través de una enseñanza generacional que nos dijo, sí, para el 24 hay que poner chiribisco. ¿Quién nos enseñó a nosotros ese tipo de tradición? La vana manera de vivir. Ahora, si tú lo celebras, si tú deseas poner al árbol de Navidad y celebrar el nacimiento de Jesús el 24, porque es la mejor oportunidad de compartir el amor de Jesús, porque el color verde, es que no se me olvide esa vez que vi un pastor en la televisión, es que el color verde es el color de la esperanza, el árbol de Navidad es el color verde, el color de la esperanza, y las bombitas rojas es el color de la sangre de Cristo Jesús. Dije yo, este de veras que está bien torcido. ¿Por qué es una tradición del diablo? Porque la Biblia no dice
que Jesús haya nacido el 24 de diciembre. Pero ya esta tradición instituida juntamente con, miren, es que aquí hay una mezcla de tradición diabólica mezclada con una tradición de hombre. Porque al pobre pastor posiblemente le haya gustado la Navidad y un día buscó a Cristo, pero el arbolito para un Nimrod no salió de su corazón. Hermano, no es normal. No es normal ni es de Dios. El pueblo ya debe de entenderlo claramente. No es normal y no es de Dios ver una iglesia cristiana celebrando fiestas navideñas, mucho menos subiendo al altar los árboles navideños. Eso se llama tradición diabólica. Cuando mire, lo único que hace falta es que el pastor se siente, agarre su computadora y busque historia. Y se va a dar cuenta que la tradición navideña no es más que la celebración al culto del Dios Sol. Pero usted si mira a cristianos intercambiando regalos a fin de año. Hermano, yo a usted no le voy a prohibir nada, que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, me enseña que Jesús nació para una fiesta de tabernáculos entre septiembre y octubre, no el 24 de diciembre. Entonces yo le pregunto a aquellos pastores que enseñamos acerca de la Navidad, ¿qué están celebrando y a dónde están conduciendo al pueblo de Dios? Porque no es lo que la Biblia enseña. De ahí vienen las preguntas. ¿Ustedes son de los que sí celebran o de los que no celebran? Nosotros somos de los que hacemos lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús no nació en diciembre y que el que nace en diciembre es el Dios Sol. Ahora, si el pueblo quiere ser conducido cautivo a la celebración de la Navidad, porque el pastor tiene apegado su corazón a la fiesta e inventó que el verde es el color de la esperanza y el rojo del bombito es la sangre del cordero y la estrella que está en medio del arbolito es el que muestra el lugar del nacimiento. Hermanos, están chanfleados. No es lo que la Biblia dice y el pueblo se está dejando seducir porque está decidiendo adoptar tradiciones de hombre y tradiciones de diablo en vez de tradiciones de Dios. ¿Tú de cuál eres? ¿Y tú que me ves por la televisión? ¿De cuál eres? ¿De los que celebran o de los que no celebran? Aún entendiendo que Jesús no nació un 24 de diciembre y lo podemos ver bíblicamente. Entonces las tradiciones del diablo son heredadas generacionales. ¿Quién te enseñó a celebrar la Navidad? Yo conozco de hermanos que se congregan acá y que ponen arbolito. Jamás me he ido a meter a la casa de nadie a decirle saque ese ídolo de su casa. Aunque en esta noche se lo digo sin saber que usted lo pone, pero si lo pone, saque ese ídolo de su casa. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. No hay dinero para comprar, mire hermano, no hay dinero para comprar los útiles, los uniformes, las inscripciones. Pero el estreno y los tamales no le faltan. Y es hermano en Cristo. Perdónenme, esto ya ni siquiera debiera de ser risible, porque eso es adoración e idolatría. Y la idolatría es una blasfemia delante de Dios. Tradición del diablo es el traslado generacional de la celebración de aquellas fiestas que no tienen fundamento ni enseñanza bíblica. ¿Por qué el pueblo de Dios está adoptando todo esto? Porque es más fácil ir con la corriente. Por eso es que hay llamados, escogidos y fieles. Si usted ve un hermano con un árbol celebrando calladito, se mira más bonito. Deje que sea Dios el que transforme el corazón del hermano, no sea usted. Ni le critique ni le murmure. Tal vez usted ya está en el lugar santísimo y el hermano apenas acaba de entrar al atrio, que esa es otra cosa de las que debemos de considerar. Ay, el hermano tiene árbol, ¿cuánto tiempo tiene de convertido? 2 días, es obvio. Ahora, sería
duro de asimilar para mí como pastor, que llego a su casa, a usted después de que tengo más de 15 años de pastorearle y todavía le encuentre con nacimiento en la sala. Le diría a usted, lo que necesita es que Cristo nazca en su corazón realmente. Mire, Día de Reyes. ¿Sabía usted que la celebración del Día de Reyes es la celebración del culto al dios Aion, que es un dios egipcio y árabe? Mírelo, eso lo único que hay que hacer es entrar a Google. Solo tiene que entrar a Google, hermano, y buscarlo. Nada más. Día de Reyes. O sea, esto no es... ¿Y de dónde lo está sacando este barbudo? De Google, de la historia. El 6 de enero se celebra desde tiempos inmemoriales en Oriente. Es que no conocemos, no entendemos. El pueblo perece, pero con un sentido pagano. En Egipto y Arabia, durante la noche del 5 al 6 de enero se recordaba el nacimiento del dios Aion. Búsquelo en Google. Creían que él se manifestaba especialmente al renacer el sol, nuevamente el dios sol en medio, en el solsticio de invierno que coincidía hacia el 6 de enero. En esta misma fecha se celebraban los prodigios del dios Dionisio. Es que es el pueblo de Dios celebrando el Día de Reyes, hermano. Y lo más delicado es que hacemos los pastores avalando ese tipo de celebraciones en medio de la iglesia. Mire, la fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos paganos de Oriente relacionados con el solsticio de invierno. Eso es historia. Celebrando ese día la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. Esa es una tradición que pasó a Occidente desde el siglo IV, hermano. Adoptamos esa tradición. ¿Y sabe quiénes la introdujeron? Los franceses. Bueno, es lo que se conoce como la historia de los Reyes Magos, ¿verdad? Eso está en Mateo, pero no tiene nada que ver con Melchor, Gaspar y Baltasar. No existen en la Biblia. Mano, yo le recomiendo, si usted celebra estas fiestas paganas, estas fiestas del diablo, le recomiendo en el nombre de Jesús, es un consejo pastoral. Deje de celebrarlo. Yo siempre hago una analogía cuando enseño de esto. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.